Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de 10 de los escritores más grandes de Estados Unidos. La historia literaria de Estados Unidos es tan grande como su extensión. Muchos son los escritores sobresalientes, pero en esta lista solo tendremos 10. Distintos puntos de vista y distintas formas de ver la vida. Y como la propia naturaleza de Estados Unidos, debatiéndose entre lo comercial y lo filosófico, entre lo social y lo inmoral. Aquí están 10 de los escritores más sobresalientes de Estados Unidos. Número 10. F. Scott Fitzgerald. Como su gran obra, El Gran Gatsby, Francis Scott Key Fitzgerald vivió entre dramas personales, situaciones marginales, fiestas alocadas y pasiones remotas que solo provocaron soledades. Nacido en Minnesota en 1896, desde muy niño sintió la necesidad de escribir como arma para expresar sus pesares y las consecuencias de lo que lo rodeaba. Su obra está considerada como una de las más grandes del mundo y no cabe duda de su talento para narrar tanto aquellas mágicas secuencias enamoradas hasta esas tragedias sofocantes producto del exceso y de la desesperación. Casado con Zelda Fitzgerald, que le sirvió de inspiración para los roles femeninos de sus grandes obras como aquella Daisy, tan entregada, ilusionada y pasajera. También fue hijo del jazz, aquel ritmo entrometido en los buenos modales que rompió tradiciones y propuso un punto de vista nuevo sobre el andar de los amantes. Justamente ese ritmo, ese calor de Nueva Orleans acompañan y contrastan a la perfección con esos modismos, con esa cultura capitalista, mercantilista y de progreso capital que se vivió por la época. Sus novelas, como A este lado del paraíso, Hermosos y malditos, Suave es la noche y El último magnate, al igual que sus cientos de relatos y de cuentos y ensayos, son un tesoro literario sin igual, en donde se retrata a mano alzada y con mucha maestría los desmanes de unas almas más afortunadas que iluminadas y más adineradas que ricas. La decadencia de lo que se tiene y en especial de lo que se anhela, así sea inalcanzable. Número 9. Stephen King. Para la mayoría envidiosa, Stephen King debería salir de cualquier lista célebre. Sin embargo, el aporte de este gran hombre, nacido en Portland en 1947, es fundamental, no solo para la industria, sino también para la literatura de su país. Para el momento de este video, la extensa obra de Stephen King alcanzaba las 65 novelas, 7 libros de ensayo y 2 guiones de cine, aunque estamos seguros que estas cifras aumentarán con el tiempo. La técnica, en especial laboral, su disciplina, su compromiso con el trabajo es lo que ha convertido al escritor en leyenda viva. No hay día que no escriba, que no lea y que no se prepare para afrontar su próxima aventura. La cifra de 500 millones de libros vendidos apenas queda como anecdótica para una obra que refleja la América del momento. Un país en apariencia próspero y prestante, que sufre la curiosidad excesiva del individuo y el abandono de los buenos deseos. En cada una de sus letras y de sus páginas encontramos realidades, dudas, miedos y dificultades, como la dificultad del hombre común que se enfrenta a lo desconocido en una sociedad que se licúa a sí misma y que aspira a tanto que termina reventada con su propio mugre. La obra de Stephen King llama la atención, suplica por la simpleza, derrocha imaginación y sobre todo demuestra que un buen trabajador es más poderoso que 1000 talentos reunidos. Sin duda, uno de los escritores más importantes del momento y uno de aquellos nombres que quedarán para la eternidad, así sea solo convertido en una niebla fantasmal. Número 8. Henry James. Los rumores dicen que Henry James fue un tipo duro, brusco, intolerante y hasta agresivo.
Aún así, su obra es una de las más contundentes y de las que reflejan la necesidad del espíritu humano por encontrar un lugar de existencia en el mundo. Sus 29 novelas, más de 100 relatos y obras críticas son muestras no solo de su gran literatura, sino también de los laberintos psicológicos de sus almas. Estados Unidos apenas acababa de resolver sus problemas fundamentales y comenzaba a organizarse como sociedad fuerte. Sus calles se repartían entre los pobres, los abandonados y los avergonzados, y aquellos notables que llegaban de Europa con el deseo de conquistar todo lo inabarcable. Dos realidades que se fundían en una amalgama de deseos de prosperidad e inquietudes elementales como la puesta en escena y el andar entre los carruajes. Allí está Henry James, no en los vestidos, no en los bailes, no en las reuniones ni en los modales, sino en aquellas miradas inseguras, en aquellos caprichos a escondidas y aquellas posturas inmorales en medio de toda la formalidad postiza. Henry James también fue un crítico literario y fue odiado por casi todos sus opositores por su criterio brusco, grosero y despiadado. Aún así, era el más sincero, creía, y con razón, que el oficio no debía ser atendido por cualquiera, y que para ser escritor se debía tener un talento y una disciplina insuperables. Su obra refleja ese férreo deseo, un deseo que en vida solo le consiguió problemas, pero que luego solo le ha traído grandes admiraciones. Número 7. Truman Capote. Si hay una figura de referencia entre la modernidad y la irreverencia de lo contemporáneo, ese es Truman Capote. Nacido en Nueva Orleans en 1924, desde niño se distinguió por tener un punto de vista, de postura, de opinión y de comportamiento distinto a sus semejantes. Su curiosidad, casi científica, lo llevaron a inclinarse por el relato periodístico, la crónica de las cosas, pero esa fascinación por las estrellas, por ver las luces destellantes y por la magia creación fílmica lo llevaron a tocar otros temas. Como escritor, sorprende su habilidad para narrar historias románticas, sentidas, humildes y pausadas, entretenidas y chocantes que contrastaban con aquellos trabajos más serios, más escrupulosos y más dolorosos. Dos obras quedan con el sello de su pluma: Desayuno en Tiffany's, en donde relata el desastroso destino de dos seres marcados por la marginalidad y la discriminación, y A Sangre Fría, aquel documento investigativo que serviría de base para un periodismo poético, pausado y sigiloso. La historia, no del crimen, sino de los criminales, y no de las causas, sino de los motivos. Claramente, la influencia de Truman Capote ha ido creciendo con los años. Sus puntos de vista ahora son aceptados y seguidos, y su capacidad de observación lo han ido convirtiendo en leyenda indispensable de las letras. Para destacar su amistad desde la infancia con Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor, de la que escribiría que cuando eran niños, en lugar de ir al cine, iban a los juicios a entretener sus momentos vacíos. Número 6. Walt Whitman. Alguna vez escribió que América era Walt Whitman y que todos los americanos eran hijos y herencia del poeta. No es para menos. La obra cumbre de este poeta, la llamada Hojas de Hierba, es un poemario infinito que recorre el alma, no solo de los seres, sino también de la tierra seca, de la hierba floreciente, del viento que genera olvidos y del danzar de los placeres en medio de las celebraciones. Si Estados Unidos tiene unas raíces que puedan unir sus extremos, es porque Walt Whitman se dedicó a tejer verso a verso los hilos que descubrían la verdad sobre su pueblo. En un principio, su obra fue negada, rechazada y señalada por escandalosa e inmoral, pero con el tiempo se convirtió no solo en pilar de la literatura, sino también en referente para cientos de poetas posteriores al genio.
Nacido en Nueva York en 1819, en tiempos difíciles, de guerra, de esclavitud y de libertad fingida, Walt Whitman, al igual que los trenes posteriores, construyó los caminos sinceros sobre los que transitarían los hombres necesitados de identidad, de influencia universal. Su tesón para defender sus ideas, sus pensamientos y sus opiniones lo colocan en lo más alto de la lista de los pioneros en su país, de esos artistas fundamentales que solo generan frutos y que echan raíces que se expanden por los desiertos. Su vida sentimental murió con él en 1892. Nunca se le conoció más pareja que las hojas blancas y mejor amante que la tinta con la que cubría los espacios en blanco. Sin duda, uno de los mejores poetas de toda la historia. Número 5. Herman Melville. Como el propio Robinson Crusoe o Lemuel Gulliver, antes de escribir sobre aventuras, Herman Melville decidió vivirlas. Si es cierto que un escritor debe vivir para luego escribir su vida, Melville se lo tomó a pecho. A los 18 años se embarcó en el mundo marino y tuvo cientos de aventuras, desde aquellos descubrimientos inesperados, como los hielos árticos, hasta su angustioso encuentro con una tribu caníbal, que prefirió venderlo antes de machacarlo. Para su desgracia, tanto su obra como su juventud y fuerza acabaron pronto y tuvo que resignarse el resto de su vida con escribir poemas que no podía vender y vivir de trabajos que no le aportaban nada. Trabajó durante 20 años en la aduana de Nueva York, en donde se convirtió en el único funcionario honesto de la institución. Esa honestidad también la usó consigo mismo, y aunque nunca pudo vivir de sus escritos, tampoco los abandonó. Siguió escribiendo y trabajando como el capitán Abad de su gran novela Moby Dick, persiguiendo aquella ballena entre el cielo y la tierra, convertida en sueño y pesadilla. Así luchó el propio Melville para ganarse el título de escritor que tanto le pertenecía. Al final murió sin recibir el reconocimiento debido, pero el tiempo hizo justicia y ahora su nombre está incluido entre los más grandes, junto a célebres nombres como el de su buen amigo Nathaniel Hawthorne, autor, entre muchas otras cosas, de la conocida La Letra Escarlata. Herman Melville queda para la historia como un autor fantástico, relator de aventuras imposibles y creador de poemas inolvidables. Número 4. William Faulkner. Como buen americano, William Faulkner prefería el trabajo duro a la compañía de las musas misteriosas. Desde su temprana juventud nunca dejó de escribir y pasó a la historia por ser un escritor versátil y prolífico. Novelista, cuentista, ensayista, poeta y guionista de cine, además de su aporte en algunos periódicos o magazines, y de su extensísima correspondencia que demuestran el apego a la tinta y al papel como armas de expresión. Su aporte a las letras en su país es innegable, pero lo que más lo destaca es su influencia en los autores latinoamericanos. Se podría afirmar que la base del llamado boom latinoamericano se la debemos a William Faulkner. Su estructura, el uso de varios narradores, de puntos de vista distintos y de la edición del tiempo en beneficio de la narración hizo mella en aquellos jóvenes latinos que buscaban una regla para trascender. Borges, García Márquez, Fuentes o Vargas Llosa hacen parte de la célebre lista de seguidores de Faulkner. El legado incluye sus atmósferas, el sudor recorriendo las frentes obreras y las injusticias de las grandes maquinarias. Ganador del Premio Nobel del año 49, William Faulkner es uno de los grandes escritores de la historia. Y no solo eso, en el cine nos dejó tremendas colaboraciones con su amigo Howard Hawks en guiones como los de Tener y no tener y El sueño eterno, ambas novelas negras escritas por Ernest Hemingway y Raymond Chandler. No hubo género que lo detuviera, tampoco hilo que lo rodeara
y mucho menos estructura que le planteara pelea. A todos ellos los derrotó ampliamente. Como vemos, hay muchos puntos de vista, desde los netamente comerciales que quieren vender millones de libros hasta los puramente filosóficos que solo quieren llegar al alma de cada persona. Pero así es Estados Unidos, desde las luces más estridentes hasta los desiertos más silenciosos. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué escritor o escritora se quedó por fuera de esta lista. Ahora vamos con los 3 más destacados de esta lista. Número 3. Mark Twain. En realidad, Mark Twain no se llamaba así. Su nombre podía ser cualquiera, y sus letras tan extendidas que bien podía ser el autor de muchos textos que hoy en día parecen ajenos. Samuel Longer Clemens nació en Missouri en 1835, muy cerca del río Mississippi, aquel monstruo acuático que como una serpiente universal danza y alimenta extensas poblaciones de América del Norte. A ese ritmo Mark Twain lo vivió, a ese ritmo lo descubrió y a ese ritmo lo describió entre todas sus páginas. El gran Tom Sawyer o su amigo Huckleberry Finn así lo demuestran, recorriendo con humor y curiosidad su cauce hasta poder fundirse con él, con el espíritu de su propia vida. Pero no solo eso, la obra de Mark Twain también está llena de humor, de alegría, de frescura, sin tantos arrebatos puritanos o tantos recovecos lingüísticos. Con un lenguaje sencillo, cercano y maternal, su obra siempre fue esperada por el lector común y celebrada entre los más favorecidos. Un yanqui en la corte del rey Arturo, el príncipe y el mendigo, el forastero misterioso y sus múltiples novelas y relatos traen consigo lo mejor del arte escrito, reflejando la inocencia de los seres puros que se enfrentan a situaciones preocupantes. Al igual que ese río Mississippi, tan peligroso como benefactor. Como dato curioso, el año de nacimiento de Mark Twain, el cometa Halley cruzó el cielo iluminando la noche, y muchos años después, 74 para ser exacto, Mark Twain dijo que lo justo sería morir cuando el cometa regresara. Regresó el 20 de abril de 1910 y el escritor murió un día después, convirtiéndose en una estrella tan eterna como su compañero de vuelo. Número 2. Ernest Hemingway. El fatídico mundo que le tocó vivir a Hemingway desde su nacimiento, con ese cambio de siglo, de costumbres, de artes, de guerras, de pobrezas y de sangre, lo llevaron a elevar la velocidad de sus pensamientos. Apareció en el mundo como corresponsal de guerra, siendo soldado en la Primera Guerra Mundial y cronista de la desgracia en la Segunda. Se acostumbró a un lenguaje telegráfico, sencillo, justo, sin pretensiones, pausas o vacíos. Sus obras están basadas en el momento, en el trágico destino y en el difícil camino de los sueños antes de ser rotos. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954, Hemingway se convirtió en leyenda viva cuando decidió apartarse de cualquier elemento distractor para darle a sus relatos el ritmo, el movimiento necesario para avanzar. Incluso llegó a teorizar su estilo, llamándolo la teoría del iceberg. Un estilo simplificador que se basa en enseñar solo lo necesario del conflicto para dejar que la sustancia la descifre el lector, a medida que descubre todos los hechos posteriores. Autor de obras tan celebradas y reconocidas como Adiós a las armas, Tener y no tener, Por quién doblan las campanas, Fiesta, París era una fiesta, Muerte en la tarde y su obra cumbre, El viejo y el mar. En todas aparece el personaje que no puede ser indiferente, el que necesita resolver el conflicto, el que cree en la justicia y en el pecado como el castigo menos importante. La obra y la vida de Hemingway ha ganado admiración con el tiempo
y él se ha convertido en uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Número 1. Edgar Allan Poe. Si la lista es hasta ahora escasa y notable, se debe a la riqueza en calidad y número de escritores americanos. Aún así, todos, o casi todos, le deben reverencia al pilar de los pilares, que con el paso del tiempo va ganando en importancia y leyenda. La influencia de Edgar Allan Poe es incomparable. No solo sus letras, sus estilos, sus temas se han convertido en elementales, sino que también sus métodos y sus ambiciones. Se dice que el escritor de Boston fue el primero en aspirar a vivir de sus escritos. Sin embargo, su mala fortuna lo llevó a quedarse en el suelo inclemente que no permitió que sus alas se desplegaran en vida. Ahora sabemos que el poeta, el bostoniano, como firmó su primer poemario, fue un hombre adelantado a su tiempo, fundador del método científico, de la novela detectivesca, de la novela negra, del proceso creativo y de tantos otros aportes tan obvios como indispensables hoy en día. Recomendamos ver el video dedicado a toda su obra. Las letras de Edgar Allan Poe, sobre todo sus cuentos, son fieles piezas de arte puro, de inmersión total y de una glorificación propia de las desdichas sufridas. Su muerte a los 40 años en un callejón en Baltimore solo sirvió para su elevación artística. De ahí en adelante, y al parecer eternamente, el poeta será recordado como el escritor nacido en Estados Unidos más grande, influyente y aportante de toda la historia. Venerado por millones, leído por millones y estimado por millones, que ahora sí lo acompañan entre sus tinieblas inquietantes. Personas que han hecho un aporte fundamental en la historia de la literatura, no solo de Estados Unidos, sino también del mundo entero. Han logrado llevar sus pensamientos, sus emociones, sus criterios y hasta sus defectos a lo más alto de las letras. La historia de Estados Unidos y de su literatura merecen ser pregonadas. Gracias por ver el video, por comentar, por suscribirse, por darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.